Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, semana 29, día 4, segundo grado. Actividad: resolvemos situaciones probabilísticas relacionadas con el cuidado de la salud. Resolvemos las situaciones 1, 2, 3 y 4. Situación 1. La policía de tránsito estima que la probabilidad de que un chofer no use mascarilla es del 30%. En el control de tránsito detienen 30 vehículos. Marca las afirmaciones correctas. Leemos las afirmaciones. Se espera alrededor del 30% de conductores sin mascarilla. 9 conductores no llevan mascarilla y los 21 restantes sí. Esperamos que la mayoría use mascarilla. Solución: los datos del problema. Probabilidad de que un chofer no use mascarilla es del 30%. Detienen 30 vehículos, es decir, intervienen a 30 choferes o conductores. Pregunta: marca las afirmaciones correctas. El 100% está representado por los 30 choferes o conductores. Representamos con un rectángulo, es el 100%, dividimos en 10 partes iguales. Cada parte equivale al 10%. Ahora dividimos 30, es decir, el número de choferes, entre 10. 30 entre 10 nos da 3. Ubicamos en cada recuadro, se tiene lo siguiente, interpretamos. El 10% equivale a 3 choferes. O de otra manera, 3 choferes representan el 10%. De los datos del problema, la probabilidad de que un chofer no use mascarilla es del 30%. En el gráfico identificamos el 30%. 10 más 10, 20 más 10, 30. Se tiene la probabilidad de que el 30% no use mascarilla. El otro porcentaje, que equivale al 70%, se tiene la probabilidad de que el 70% sí use mascarilla. Ahora calculamos, observando el gráfico, cuántos choferes representan el 30%. Contamos: 3 más 3, 6 más 3, 9. 9 choferes representan el 30%, es decir, quienes probablemente no usen mascarilla. Preguntamos: ¿cuántos choferes representan el 70%? Sumamos 3 7 veces o multiplicamos 3 por 7 nos da 21. 21 choferes representan el 70% de personas. Respondemos a la pregunta. Marca las afirmaciones correctas. Leemos la primera. Se espera alrededor del 30% de conductores sin mascarilla. Efectivamente, el 30% de conductores es probable que no usen mascarilla. Marcamos la primera afirmación porque es válida. La segunda: 9 conductores no llevan mascarilla. Observamos, 9 conductores no llevan mascarilla y los 21 restantes sí. Esta afirmación también es válida. Hacemos la marca correspondiente. Tercera afirmación: esperamos que la mayoría use mascarilla. Observamos, el 70% usa mascarilla y el 30% no usa mascarilla. Por tanto, el 70% es la mayoría. Entonces, esta afirmación también es válida. Hacemos la marca correspondiente. Situación 2. La imagen muestra el plano de la red vial de una ciudad. En cada intersección es igual de probable que los buses continúen por cualquiera de las rutas. Si una persona sube al bus en la estación A,
sin saber a dónde se dirige, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a la estación 5? Solución: datos del problema. En cada intersección es igual de probable que los buses continúen por cualquiera de las rutas. La persona sube al bus en la estación A. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que llegue a la estación 5? Tenemos el bus que nos va a acompañar en todo el viaje. Hacemos nuestro pequeño plan. Iniciamos nuestro viaje en la estación A y debemos llegar a la estación 5. La probabilidad se puede representar, por ejemplo, el todo con el número 1, o también podemos decir porcentualmente el 1 equivale al 100%. Vamos a trabajar de las dos formas. Veamos la primera. Iniciamos en la estación A. Tenemos el 100% de probabilidad para llegar a la estación 5. Iniciamos nuestra partida con el bus escolar. Llegamos a este punto de intersección. Hay dos posibilidades para continuar, es decir, podemos ir a la estación 1 o podemos ir a la estación B. Entonces nuestra probabilidad de 100% se divide en dos: 50% para ir a la estación 1, 50% para ir a la estación B. Llegamos a la estación B, tenemos tres posibilidades de ir a la estación 2, a la estación C o a la estación 3. Es decir, dividimos nuestra probabilidad entre 3. Pero como tenemos solo la probabilidad del 50%, dividimos 50 entre 3. Aproximando nos da 16,67%. Entonces tenemos la probabilidad 16,67% para ir a la estación 3, la probabilidad de 16,67% para ir a la estación 2 y la probabilidad de 16,67% para ir a la estación C. Avanzamos a la estación C. Ahora tenemos dos posibilidades, de ir a la estación 4 o ir a la estación 5. Nos queda la probabilidad de 16,67%. Entonces dividimos entre 2. 16,67 entre 2 es igual a 8,34%. Entonces, 8,34% es la probabilidad de ir a la estación 4 y 8,34% es la probabilidad de ir a la estación 5. Finalizamos nuestro viaje en la estación 5. Entonces concluimos la probabilidad de llegar a la estación 5 es igual a 8,34%. Respuesta: la probabilidad de que llegue a la estación 5 es de 8,34%. Veamos el mismo problema de otra forma. Tenemos la regla de Laplace, que nos dice la probabilidad de que ocurra A es igual al número de resultados favorables del suceso A entre el número de resultados posibles. Iniciaremos con la probabilidad 1, es decir, evento o suceso seguro. Iniciamos con nuestro viaje a partir de la estación A. Llegamos al punto de intersección. Tenemos dos posibilidades de continuar a la estación 1 o a la estación B. Entonces dividimos 1 entre 2. Se tiene
La probabilidad de ir a la estación 1 es 1/2. La probabilidad de ir a la estación B es 1/2. Avanzamos hasta la estación B. Entonces escribimos probabilísticamente: la probabilidad de llegar a la estación 5 es igual a 1/2. Para continuar tenemos 3 posibilidades: de ir a la estación 2, a la estación C y a la estación 3, lo cual significa que tenemos la probabilidad de 1/3. 1/3 para ir a la estación 2, 1/3 para ir a la estación C, 1/3 para ir a la estación 3. Sin embargo, ahora el 1/3 no es de 1, es de la probabilidad que tenemos, es decir, la probabilidad de 1/2. Entonces debemos dividir 1/2 entre 3, lo que equivale a multiplicar 1/2 por 1/3. Avanzamos hasta la estación C. Entonces la probabilidad es igual a 1/2, es decir, la probabilidad anterior por 1/3. Ahora tenemos 2 posibilidades: de ir a la estación 4 o de ir a la estación 5. Entonces la probabilidad es 1/2. Probabilidad de ir a la estación 4 es 1/2. Probabilidad de ir a la estación 5 también 1/2. Avanzamos hasta la estación 5. Sin embargo, esta probabilidad de 1/2 significa dividir entre 2. Pero ¿a quién dividimos entre 2? A la probabilidad que teníamos en la estación C, lo que equivale a multiplicar. Probabilidad de llegar a la estación 5 es igual a 1/2 por 1/3 por 1/2. Resolviendo la multiplicación de fracciones se tiene: probabilidad de llegar a la estación 5 es igual 1 por 1 por 1, 1 en el numerador, entre en el denominador 2 por 3, 6, por 2, 12. La probabilidad de llegar a la estación 5 es igual a 1/12. Dividiendo nos da 0,0833. También podemos expresar como porcentaje. Multiplicando por 100%, la coma avanza 2 cifras o lugares a la derecha, 1, 2, se tiene el 8,33%. Respuesta: la probabilidad de que llegue a la estación 5 es 1/12 o 0,0833, que equivale a 8,33% de probabilidad. Situación 3. Una empresa de transportes realiza un sorteo de mascarillas y guantes descartables entre los pasajeros del bus. Para ello, ponen en una bolsa 4 mascarillas y 8 guantes. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que al extraer un objeto de la bolsa no sea ni mascarilla ni guantes? Solución: datos del problema. La bolsa contiene 4 mascarillas y 8 guantes. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que al extraer un objeto de la bolsa no sea ni mascarilla ni guantes? Vamos a resolver la situación o problema utilizando conceptos y definiciones de probabilidades, como espacio muestral, suceso y la regla de Laplace. De los datos del problema se tienen 4 mascarillas y 8 guantes en una bolsa. Entonces, el espacio muestral es el total de objetos de bioseguridad que se encuentran en la bolsa. Se representa como conjunto omega.
El número de elementos de omega es igual a 12, 4 mascarillas y 8 guantes. Suceso A. Al extraer un objeto de la bolsa, no sea ni mascarilla ni guantes. En el gráfico observamos que la bolsa contiene solo mascarillas y guantes, no contiene otro tipo de objeto. Por tanto, el conjunto A es el nulo o vacío, no tiene elementos. Entonces, el número de elementos de A es 0. Recordamos la regla de Laplace. La probabilidad de que ocurra A es igual al número de resultados favorables al suceso A entre el número de resultados posibles. De modo muy sencillo, el número de resultados favorables al suceso A es el número de elementos del conjunto A, es 0. Y el número de resultados posibles es el espacio muestral, es decir, el número de elementos del conjunto omega, que es igual a 12. Reemplazando en la regla de Laplace los datos de espacio muestral y suceso, se tiene la probabilidad de que ocurra el suceso A es igual al número de elementos de A, que es 0, entre el número de elementos de omega, que es 12, dividiendo la probabilidad de que ocurra el suceso A es igual 0 entre 12 nos da 0. Podemos representar como porcentaje es el 0%. Respondemos a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer un objeto de la bolsa no sea ni mascarilla ni guantes? Respuesta, la probabilidad es 0 o probabilidad del 0%. Situación 4. Pedro se encuentra mal de salud con neumonía. Él viajó de la provincia de Carhuaz a la ciudad de Lima para ser atendido. En el hospital le han dicho que, de 300 pacientes con neumonía similar, 18 pacientes no la han resistido. Al someterse al tratamiento, ¿cómo describirías cualitativamente la probabilidad de que salga bien? Tenemos 4 alternativas. A. Imposible. B. Poco probable. C. Probable. D. Muy probable. Solución. De los datos del problema, de 300 pacientes con neumonía, 18 pacientes no la han resistido. Pregunta, ¿cómo describirías cualitativamente la probabilidad de que salga bien? Hacemos un pequeño plan. Para responder a la pregunta, vamos a utilizar gráficos, cantidades y porcentajes. 300 pacientes con neumonía representan el 100%. En el gráfico, el rectángulo representa el 100%. El 100% se divide en 10 partes iguales, donde cada parte representa el 10%. Como se tiene 300 pacientes, dividimos entre 10, nos da 30. Entonces ubicamos en el rectángulo 30 pacientes representan al 10%. Dicho de otra manera, el 10% es igual a 30 pacientes. De los datos del problema se tiene que 18 pacientes no la han resistido. Tenemos el 10% que equivale a 30 pacientes. Seguimos analizando. Entonces, 30 pacientes representan o equivalen al 10%. Hacemos un gráfico. El rectángulo equivale al 10%. Dividimos en 10 partes iguales. Cada parte representa al 1%. Como hemos dividido el 10% en 10 partes, dividimos 30 pacientes en 10. 30 entre 10 nos da 3. Ubicando en cada parte 3 se tiene
El 1% equivale a 3 pacientes. De otra manera, 3 pacientes representan el 1%. De los datos del problema nos dicen que 18 pacientes no la han resistido. En el gráfico contamos 18 pacientes. En cada rectángulo tenemos 3 pacientes. Para llegar a 18 requerimos 6 rectángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos 18 pacientes, que equivale al 6%. Entonces se tiene el 6% representa a los 18 pacientes que no resisten la neumonía. Se sabe que 300 pacientes representan o equivalen al 100%. Ya hemos calculado que el 6% equivale a 18 pacientes. Son los que no han resistido la neumonía. Entonces, el 94%, hemos restado del 100% menos 6, nos da 94%, y 282 se obtuvo restando 300 menos 18, que el 94%, que equivale a 282 pacientes, sí han resistido la neumonía. A partir de la información que tenemos, el 6% no ha resistido la neumonía, el 94% sí ha resistido la neumonía. Respondemos la pregunta: ¿cómo describirías cualitativamente la probabilidad de que salga bien? Observamos las alternativas. Imposible, no es correcto. Poco probable, no es correcto. Probable, tampoco es correcto. Muy probable, sí es correcto, porque el 94% sí ha resistido la neumonía. Respuesta: es muy probable que salga bien, porque del 100% de pacientes con neumonía similar, el 94% ha resistido la enfermedad. Solo un 6% no ha resistido la neumonía. Alternativa correcta, la D. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.